Imagínense que nosotros salimos de vacaciones a un pueblito que queda a 3 horas de Bogotá, por Cundinamarca. Este pueblito se llama Gama, cerca a la represa del Guavio. Así, por allá. Y resulta que estábamos visitando a mi suegra. Decidimos irnos a la plaza en la noche para ver el alumbrado navideño, porque no hay cosa más linda que nos emocione a aquellos que adoramos la Navidad que ver los alumbrados, ¿cierto? Todo ese montón de luces en medio de la noche resplandecer es tan lindo. Entonces nos fuimos con los 3 chicos míos. Para los que no saben, yo tengo 2 mellicitos de 6 años y una chica de 13. Perdón, 14, porque ya me va a pegar si le quito uno, 14. Y nos fuimos a ver el alumbrado. Y empezamos, como de costumbre, yo creo que eso lo hacen todos, a tomarnos fotos en los alumbrados para publicar y que ardan las redes. Y entonces estábamos tomándonos fotos en la plazoleta y Aarón le dio por salir corriendo a la fuente que estaba en el centro de la plazoleta para que allá le tomaran una foto a él solo. Y mientras él llegaba a la fuente, nosotros estábamos como a 3 metros quizás, si mal no estoy, de él. Y él llega a la fuente y se acomoda para que nosotros vayamos a tomarle la foto y hay un apagón. ¿Usted sabe qué es un apagón en un pueblo? ¿No se ve nada? Y claro, yo me asusté y como mamá pasan 100,000 pensamientos de maldad en la cabeza. Me lo van a robar, me lo van a quitar. Había mucha gente en la plazoleta y yo empecé a caminar temblorosa porque primero no veía. Iba con mis manos así como tanteando de no tropezar con nadie. Iba gritando, Aarón, Aarón, Aarón. Y él estaba en la misma situación, caminando yo creo que hacia mí, también titubeando, asustado, porque él se asusta, él es súper nervioso y grita, mamá, mamá. Y solamente por el sonido de nuestra voz fue que logramos encontrarnos. Inmediatamente él me abrazó y se aferró como que no me sueltes. Y yo también lo abracé. Ay, sentimos tranquilidad, tanto él como yo. Y cuando nos abrazamos, llegó la luz. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué nos cuenta esto, Paola? Porque hoy el pasaje de la Biblia que Pablo nos regala tiene que ver con la oscuridad y la luz. Y como le comentaba, lo que nos pasó en las vacaciones, quiero tomar el primer versículo de Efesios 5 para que lo meditemos. El versículo 1 de Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa frase es profunda. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Fue una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y hemos estado estudiando los primeros capítulos en donde Pablo nos habla de qué es el evangelio, de qué es la vida de fe, que vino a ser Cristo a favor de nosotros, qué es ese mundo espiritual que desconocemos. Pero en estos capítulos que termina la carta, Pablo, todo ese conocimiento nos enseña a ponerlo en práctica. ¿Cómo llevarlo a cabo en el diario vivir? ¿Cómo lo practicamos en nuestro día a día? Y en el capítulo 4, Pablo empieza a hablarnos de la vida de un creyente. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Si decidimos seguir a Cristo, si Cristo está en nosotros, ¿qué es lo consecuente entonces ser? ¿Cómo debo vivir? Así que Pablo retoma eso y dice, por lo anterior, por ese estilo de vida que usted debe llevar, es bueno que usted imite a Dios. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo? Como hijos amados. Uy, no, Pablo, espérese un momentico. Yo no puedo imitar a quien yo no conozco. Sería muy complejo imitar a alguien de quien no tengo idea qué le gusta y qué no le gusta. Y adicional dice, como hijos amados. Y esto me hace pensar en la familia. Nuestros hijos
cuando son pequeños, ellos expresan esa admiración por ser como la mamá o por ser como el papá. Yo a Zoe la veo y ella trata de arreglarse y me mira y me copian los gestos y cómo me visto. Y para uno de pequeñito, uno dice, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Porque ese amor que tienen nuestros hijos hacia nosotros los hace querer ser como nosotros. Porque es eso que admiran, porque nos ven como sus superhéroes. Ya en la adolescencia nos detestan, pero mientras son pequeños, ellos quieren ser como nosotros. Y por eso Pablo dice, imiten a Dios, como si ustedes fueran esos hijos amados que quieren ser como Él. Pero eso está difícil. Tenemos que conocer muy bien a Dios para imitarlo. Wow, bueno, Pablo nos pone el primer derrotero, imitar a Dios. Adicional, para conocer a Dios, ¿qué debo hacer? Pasar tiempo con Él. El que quiere conocer a alguien se preocupa por pasar tiempo con esa persona, ¿cierto? Como cuando éramos novios, y mi esposo siempre pone ese ejemplo. Nosotros todo el tiempo nos estábamos llamando o nos estábamos viendo. Cuando terminábamos de vernos y él me dejaba en la casa porque mi mamá me prohibía llegar después de las 9 de la noche. Entonces yo tenía que a las 9 en punto clock ya estar en la puerta despidiéndolo. Y nos despedíamos, pero yo entraba y nos llamábamos. Y mientras él iba a la casa seguíamos hablando. Hasta que ya mi mamá decía, bueno, a colgar pues, ya es hora de dormir, que respete, estas no son horas. Chao, cuelga tú, no tú, cuelga tú, ay, cuelga tú. No había WhatsApp. Uno quiere conocer a esa persona y pasar tiempo con esa persona. Lo mismo con Dios. Para poder imitar a Dios, eso se dará en la medida en que yo en el secreto me ocupo de conocer a Dios, que te gusta, cómo eres, que te complace. Y también tengo otra ayuda, tengo su palabra. Y en su palabra me habla de Jesucristo. Y Jesucristo revela quién es Dios, qué le gusta a Dios. Listo. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo nos pone otro derrotero. Efesios 5, versículo 2. Dice lo siguiente. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Uy, no. Una cosa es imitar a Dios y otra es andar como Cristo en esta tierra. Esas cosas se ven demasiado difíciles, demasiado difíciles. Si empezamos a mirar qué es andar como Cristo anduvo, eso me habla de acciones. Eso me habla de un estilo de vida, de una forma de vivir la vida. Y dice, andemos como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En amor. Pero no el amor que usted y yo conocemos, este amor humano, que si me las hacen, yo veré y conmigo hasta aquí quedaste. No, en el amor de Cristo. En el amor de Cristo, perdonando, viviendo, sirviendo al otro, no cansándome de hacer lo bueno. Pablo, esto está muy difícil, vivir como anduvo Cristo. Y no solamente eso, como anduvo Cristo, Pablo ahí nos da unas ideas. Pablo nos dice, anduvo en obediencia. En obediencia al Padre. Jesús cumplió todo, no desobedeció en nada. Hasta en la burra que tenía que montarse para entrar a Jerusalén, se montó en la burra. Y no solamente anduvo en obediencia, Pablo dice que anduvo en entrega, se entregó completamente. Un momento, Pablo, yo tengo familia, yo tengo trabajo, yo tengo un proyecto de vida. Andar como Cristo anduvo. Y dice que aparte de eso anduvo siendo ofrenda y sacrificio. Ay, no, esa palabra ya no nos gusta. Me toca sacrificarme. Eso ya no nos gusta. Porque sacrificio habla de muerte. Sacrificio habla de morir a mis sueños. Sacrificio habla de morir a mi forma de vida, a mi estilo, a lo que me gusta. Andar como Cristo anduvo, siendo ofrenda y sacrificio. Pero es que eso se transforma ¿en qué? En olor grato a Dios. Uy, entender cuál es el perfume exquisito que a Dios le agrada es este: ofrenda y sacrificio, entrega, obediencia, amor.
Wow. ¿No cree que es complejo? ¿Será que andamos en luz o en oscuridad? Ahora, como esto es tan difícil, imitar a Dios y andar como Cristo anduvo, Pablo continúa su relato diciéndonos, es que eso va a ser consecuente en lo que usted practica en su vida. Y entonces viene un reguero de cosas que no son muy chéveres practicar y que Pablo las empieza a nombrar desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y vamos a leerlo. Pablo dice, pero fornicación. ¿Y qué es fornicación? Para aquellos que no lo saben, fornicación es tener intimidad sexual con varios que no son mi esposo o mi esposa. Fornicación y toda inmundicia. Cuando la Biblia habla de inmundicia, habla de actos que no son morales. Y toda inmundicia o avaricia, el querer tener o poseer más que el otro. Ni aún se nombre entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre los hijos de Dios, entre la iglesia. Ni aún se nombre, que eso se lleva a práctica entre ustedes. Ni palabras deshonestas. ¿Qué serán las palabras deshonestas? Las mentiras. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanerías es como esas prácticas de lujuria desordenadas que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Eso es un nivel alto. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra porque le rinde pleitesía a estas cosas, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Te quedaste sin herencia. Complejo. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En conclusión, el que practica esto es un desobediente. Y si alguien con palabras vanas te dice, ay, eso no hay problema, Dios entiende, no le creas, porque la ira de Dios está sobre eso. Wow. Y el versículo 7, Pablo remata diciendo, no seáis pues partícipes con ellos. No participes de esto. No lo hagas. Pablo, esto no es fácil. Seamos sinceros, ¿ustedes pueden? O sea, yo no. Sí, yo. Imitar a Dios, andar como anduvo Cristo y tras del hecho no hacer todas estas cosas, difícil. ¿Y por qué Pablo las está nombrando? Y nombra esas en específico: la fornicación, el uso de nuestras palabras mintiendo, siendo deshonestos, la inmundicia. Porque Pablo es enfático en ciertas cosas. Pues porque la iglesia de Éfeso estaba situada en un lugar donde se rendía pleitesía y culto a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y entonces ellos, rindiendo culto a la diosa, cometían un poco de lujurias para rendir pleitesía. Y no solamente eso, tenían otros dioses griegos. Uno de ellos era el dios Baco, que era el dios del vino y de la fiesta. Y entonces se aprovechaba para que todo Éfeso se desordenara, ¿cierto? Y ahí sí les llegaba la hora feliz. Pero Pablo dice, ojo, ustedes siendo iglesia, ustedes siendo hijos de Dios, no participen de esto, no lo hagan. Ay, Pablo, pero pues estamos de carnavales. Dice Pablo, ¿cómo le hacemos? Pablo, ayúdenos, díganos cuál es la solución para poder hacerlo, porque esto está difícil. El versículo 8 de Efesios 9, 10 y yo diría que hasta el 11 tiene el secreto de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar como Cristo anduvo sin que sean nuestras fuerzas, lográndolo? ¿Cómo sería? Dice entonces Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Entonces Pablo dice, porque ustedes tenían estas prácticas, porque ustedes estaban en otro tiempo en tinieblas, en oscuridad. ¿Y qué es eso de oscuridad? ¿Y qué son tinieblas? ¿A qué se refiere Pablo con eso? Me gustaría que por un momento don Álvaro me apagara las luces. ¿Y qué es tinieblas? ¿Y qué es oscuridad? Cuando yo empecé a buscar qué son tinieblas, qué es oscuridad, encontré lo siguiente. Ahora sí podemos prender. ¿Ustedes vieron claramente? No. ¿Se le podía interpretar a los sordos? No, no iban a ver bien las señas, se podían confundir las señas, ¿cierto? No vemos bien. En oscuridad no vemos bien. ¿Se acuerda que yo busqué a mi hijo así? Aarón. No vemos bien. La oscuridad o las tinieblas en la palabra de Dios significan vivir en ignorancia. ¿En ignorancia de qué? De las cosas divinas. ¿En ignorancia de qué? De quién es Dios. En ignorancia de un mundo espiritual que está aquí entre nosotros. Eso es vivir en oscuridad y en tinieblas, ignorando las cosas espirituales y santas. Y como ignoramos estas cosas, estamos acompañados de inmoralidad y estamos acompañados de impiedad. Pero para nosotros no es gravoso porque no vemos. Para nosotros es común. Para nosotros puede ser bueno porque no vemos. Cuando estamos en oscuridad, dice que el alma ha perdido la capacidad de percibir las cosas espirituales. Pierde la capacidad de percibir las cosas espirituales. Y quiero contar aquí una anécdota que viene a mi mente y con el permiso de Elber y de Daisy, con todo respeto, porque me pareció re chistoso y así es. Elber y Daisy se fueron a ver a casa una película de terror en compañía de Carito y el novio. Pues chévere, venga, salió, venga, la veamos, nos acompañan, listo, sí, de una, pim. Y empezaron a ver la película. Pero la película habla de un mundo espiritual que no es desconocido para Elber y para Daisy. Y resulta que mientras ellos estaban viendo la película, hubo un momento en la película que ellos dijeron, ¿sabe qué? No, ya no más. Apaguemos esto. No más. No más. Y entonces, pero ¿cómo así? Ya íbamos en la parte emocional. No. Y ellos inmediatamente, entendiendo lo que pasa en el mundo espiritual, apagaron y se agarraron a orar. Pero obviamente, como conocen qué es lo que está pasando, Elber y Daisy empezaron a orar en lenguas. Y entonces usted imagínese la escena. Elber y Daisy allá los dos avivados. Y Caro y el novio llenos de miedo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué estos están así? ¿Y por qué hablan así? Y el novio de Caro le decía, explícame qué están haciendo. Pues era más susto todavía al verlos a ellos así que la misma película. Entonces, claro, cuando nos cuentan nos dio mucha risa, pero eso pasa. Cuando yo desconozco el mundo espiritual, desconozco muchas cosas. Pero cuando mis ojos están abiertos, uy, como dicen los niños, profe, alarmas, prenda las alarmas. Ahora, perdón, yo me emociono y empiezo a correr. Entonces, la Biblia dice, ustedes estaban así, en tinieblas. Por eso no había problema. Pero ahora, dice el versículo 8, ustedes son luz en el Señor. Pablo lo explica, pero a veces no lo entendemos. Ustedes son luz en el Señor, en el Señor. ¿Cómo así, Pablo? La luz habla de las cosas y del conocimiento de Dios. La luz habla de aquello que no nos es revelado a primerazo. La luz habla de ese mundo espiritual que desconocemos, pero que existe en medio de nosotros. La luz habla de pureza. La luz habla de lo divino. ¿Y dónde
hay luz. ¿Dónde hay luz? ¿En ti? ¿En mí? No, no. Y entonces inmediatamente nos acordamos de un versículo que Jesús dijo en Juan 1:4. Vamos a buscar Juan 1:4. ¿Qué dice? En él estaba la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que la vida está relacionada con la luz. ¿Por qué? Porque vemos. ¿Y qué estamos viendo? Más allá de lo tangible, de lo material. O sea que la vida es espiritual. Y la vida es la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz. Quiere decir eso que Jesús es la vida, Jesús es la luz. Yo no soy vida, yo no soy luz, yo ando en oscuridad. Para yo tener luz, ¿dónde tengo que estar? En Jesús. ¿Cómo? Sí, en Jesús. Ay, sí, yo acepté a Jesús. ¿Y por qué andas en oscuridad? Porque aunque yo acepté a Jesús, conozco de Jesús, puede que yo no esté en Jesús. ¿Y cómo estoy en Jesús, Pau? Cuando yo soy sacrificio y ofrenda, muero a mí y dejo que Él gobierne todo en mí. Yo estoy en la luz, yo estoy en Jesús. Porque yo puedo conocer a Jesús, yo puedo asistir a la iglesia cada domingo, puedo congregarme, puedo leer la Biblia, pero dentro de mí puede haber la oscuridad más grande porque yo no estoy en Jesús. Porque mis acciones deben ser consecuentes en donde yo estoy. Porque no me debe ser gravoso que me están diciendo esto que no debo de hacer, porque estoy en Él. Y como hija amada quiero ser como Él. Ahora, cuando estoy en Jesús, ¿puedo andar como hijo de luz? Usted me dirá, sí, pero necesitamos algo. Necesitamos una ayuda. Efesios 5, 9 al 13, ¿qué nos dice? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Un momento. Pablo dice, ahora ustedes están en la luz en el Señor, lo aclara. No solitos, ustedes no son lumbreras solitas, ustedes están en el Señor, pero luego nos habla del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es bondad? Hacer lo bueno. ¿Qué es justicia? Las cosas tal cual Dios las creó para el propósito que es. Eso me incluye hacer lo que es correcto, porque para eso fui creado. Yo fui creado para algo. Y en verdad, transparente, diáfano. Yo tengo una práctica en el colegio y es cuando quiero calcar algo, quiero copiarlo, no puedo así nomás una hoja encima de la otra. Y le hemos enseñado a los niños, yo soy profesora, no aclaro, y le hemos enseñado a los niños que para copiar o calcar algo, ponemos el dibujo, la hoja encima sobre la ventana. ¿Por qué? Porque se proyecta la luz. Y cuando se proyecta la luz, yo puedo ver claramente lo que quiero copiar y lo copio. Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué? ¿Qué necesitamos? A Cristo, que es la imagen. ¿Y qué más necesitamos? La luz para poder copiarlo. ¡Oh! ¿Qué más dice? Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas son puestas en evidencia. ¿Por qué? Por la luz. Podemos ver por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Por qué estás tropezando con tu esposa? ¿Por qué estoy tropezando con mi esposo? ¿Por qué estoy tropezando con mis hijos? ¿Por qué estoy tropezando en mi trabajo? ¿Por qué estoy tropezando con Dios? ¿Por qué estoy tropezando con el propósito de Dios? Porque estoy tropezando con el llamado de Dios en mi vida. Porque no estoy viendo. Porque no estoy viendo. Cuando la luz es manifiesta, cuando la luz de Cristo es manifiesta, yo veo y ya entiendo en qué estoy tropezando. Yo puedo abrir mis ojos espirituales y entender, sí, estoy tropezando contigo. En esto, en esto. Estoy tropezando con mi esposo en esto, en esto. Estoy tropezando con mis hijos en esto y en esto. Pero tengo que, ¿qué? Exponerme a la luz. Si yo no me expongo a la luz, seguiré tropezando. ¡Ah! Hay una determinación como creyente y es decirle al Señor, alúmbrame. Pero se va a ver todo. Bueno, pero se te va a ver todo. ¿Estás dispuesto? Sí, porque estoy tropezando y necesito tu luz para poder imitarte, para andar como tú andas. Es que no lo puedo. ¿Se acuerda que yo le dije que yo no puedo? Yo tengo que exponerme a la luz para saber en qué estoy tropezando. Porque en Él está la luz. Y Él es la luz y la vida de los hombres. Y todo lo que soy yo será visible. Y por eso el Señor dice, imítenlo, porque a Él resplandecer sobre mí, el propósito eterno se cumplirá, porque el evangelio será también manifiesto. Ese es el evangelio. Cuando yo ando como Cristo y su luz me alumbra, los demás lo van a ver. El evangelio se va a ver. Va a ser más fácil predicar de Cristo. Dice entonces Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate, abre los ojos, levántate, tú que duermes, tú que estás entre los muertos en oscuridad, despiértate, no te quedes ahí, porque cuando te despiertes, te levantes y te expongas a la luz, al resplandor del sol, al resplandor de la mañana, Cristo es el que te alumbrará. No el pastor, no la misión. No. Te alumbrará Cristo. Y ahí sí podrás llevar a cabo y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Éfeso. Pero hoy nos hablaba, Padre. Oiga, miremos cómo estamos andando. De pronto, 2023 andamos como necios, tercos, obstinados. Yo hago las cosas así, Señor, que así me funciona. Tú más bien apóyame. No, ahora hagamos las cosas como Él quiere, como sabios. Podemos conocer mucho de Dios, bastante. Pero eso no quiere decir que el conocimiento me lleve a andar como Cristo. Yo tengo que interiorizarlo y ser sabio. ¿Qué es ser sabio? Poner ese conocimiento del evangelio, de la verdad de quién es Dios, de la verdad de quién es Cristo, en práctica. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Dice entonces el versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Un momento, Pablo, espere. Usted no se enredó. Y vamos hablando de la luz. Y vamos hablando de ser sabios. Pero usted nos dice, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. No se embriaguen con vino. Y voy a hacer un alto ahí. Y me detengo, ¿para qué? Pablo nos dice, sea entendido en cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Sol?
que seamos salvos. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Que dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas de este mundo de oscuridad resplandeciese la luz, o sea, viniese Cristo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en lo que es Jesucristo, conozco a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos a la vida eterna. Juan 6:39 dice que todo el que se acercase a Cristo no se pierda, sino que Él lo resucitará en el día primero. Eso es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la faz de Jesucristo resplandece la luz del Padre. Y si yo me preocupo por estar en la faz de Cristo, la luz del Padre brillará en mí y estoy cumpliendo la voluntad de Dios, que es vida eterna. Amén. Es vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versos 10 y 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 y 11. La consecuencia, 10 versículos 10 y 11. La consecuencia de estar iluminado por la gloria del Padre en la faz de Jesucristo es que el que ame a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. ¿Se acuerda que le dije? Chocamos con el esposo, chocamos con el jefe, chocamos con nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Amar al hermano. ¿Se acuerda el mandamiento más grande? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí yo estoy recibiendo su luz. Pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Andarás como Cristo anduvo. Porque no vas a tener tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Por eso miente con sus palabras, por eso no es transparente, por eso hace lo indebido. Y el secreto más grande, Pablo nos dice, como la fe no es solo conocimiento, si no es puesta en práctica, no se embriaguen con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto no se puede hacer así nomás. Usted ya conoce que Él es la luz. Usted conoce que puede recibir esa luz en Cristo. Pero para poder andar como Cristo anduvo, debe amar a su hermano. Y eso es algo para lo cual no fuimos diseñados, no en esta naturaleza pecaminosa. Así que ¿qué necesitamos? Un paracleto, alguien que nos ayude, alguien que empiece a transformarnos, alguien que empiece a encaminarnos y a corregirnos. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Por eso Pablo habló del fruto del Espíritu, porque si Él produce su fruto en mí, yo puedo andar como Cristo anduvo. Antes más, sed llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. No se embriague con vino, sea lleno. En Él está el gozo, en Él está la felicidad, en Él está la bondad, en Él está la mansedumbre, en Él está la templanza.
¿Qué produce el Espíritu en mí? ¿Qué produce la llenura del Espíritu en mí? Que Él controle mis acciones, que Él ejerza su voluntad en mis decisiones y que mi caminar, el propósito de mi vida, esté enfocado en Él por medio de su Espíritu que opera en mí. Por eso Pablo dice, sed hijos de luz, ¿en quién? En el Señor. Y esa unidad solo la puedo tener a través de alguien hermoso que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Padre es tan misericordioso, tan lleno de gracia que nos dejó su Espíritu para poder andar como Cristo anduvo en esta tierra, para poder cumplir su propósito. Algunos de ustedes vieron quizás hace muchos años la película de Peter Pan. Peter Pan tenía un problema porque la sombra se le escapaba y era una sombra rebelde. Bueno, no sabemos cuál es la seña de Peter Pan, que allá me dicen, la seña, no sé cuál es la seña de Peter Pan. Él era un niño que se vestía de verde con una plumita y volaba, iba al mundo del muy lejano más allá y no quería crecer. Y Peter Pan tenía un problema porque la sombra no le obedecía. Y a cada rato la sombra se le escapaba y hacía travesuras. Hasta que un día Wendy, una niña que él encuentra, le cose la sombra al pie. Y entonces cuando la luz se proyecta, Peter Pan ve que su sombra está ahí y está sometida haciendo caso. Eso pasa con nosotros. Nuestra vieja naturaleza es esa sombra que anda en tinieblas y que quiere escaparse y hacer lo que a ella le gusta. Pero vino el Espíritu Santo, que es como esa Wendy, a cosernos esa sombra para que se sujete y haga caso. Y cada vez que alumbre Cristo en nosotros, la miremos ahí, sometida. Sí, un día yo estaba en tinieblas, mas ahora la luz de Cristo resplandece en mi vida. ¿Qué debe ocurrir? Que para que ese efecto se dé, hay alguien que debe morir. Usted y yo. Yo no puedo imitar a Dios. Yo no puedo andar como Cristo. Pero si yo digo, yo puedo porque hoy muero. Y le doy lugar a que Él viva en mí. Él será la luz. Y si yo estoy muerta en la luz, yo puedo. Porque puedo en Él. Porque puedo en su Espíritu. Puedo andar como Cristo anduvo. Puedo perdonar. Puedo seguir haciendo el bien sin cansarme. Puedo correr una milla más. Puedo servir. Puedo amar a Dios sobre todas las cosas. Puedo conducir mi vida dando testimonio de la luz que habita en mí, porque lo amo tanto que yo quiero ser como mi Padre es. Yo no solo admiro a Dios, Él es mi vida, porque por eso muero. Él es mi vida. Y mis acciones son sacrificio y olor grato ante el Padre. Y por eso el Padre, cada vez que abre los cielos y me mira, puede decir, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Claro, lo dice de ti, iglesia, también. Cuando nos unimos con Él, cuando morimos y nos negamos y dejamos que el Espíritu Santo tome control de nosotros y dé su fruto en nosotros, el Padre dice, esta es mi hija amada. ¿Fallaremos? Sí, claro, esa sombra tiende a irse. Claro que sí, pero Él está ahí para ayudarnos. Pero Él estará ahí para recordarnos que debemos estar en la luz, que no podemos salirnos de la luz. Y así como Aarón corrió a mis brazos y juntos nos buscamos, y al encontrarnos, ¿qué sentimos? Un gran alivio. Y nos abrazamos porque nos amamos. Así el Padre nos busca en la oscuridad. ¡Hey, Carlos! ¡Oscar! ¡Linda, Leo! Pero cuando corremos a sus brazos, nos fusionamos espiritualmente en ese amor que solo Él da. Y ya sentimos tranquilidad. Ya no vas a tropezar. Yo te voy a enseñar por dónde andar. Tranquilo, no vas a caer. Yo te voy a enseñar cómo caminar. Tranquilo. Vamos, sigamos adelante. Que vida eterna nos espera. Amén. Póngase de pie.